Listo. El día de hoy tenemos una sesión que es, si se puede decir, un poco fuerte. Vamos a ver algunos contenidos. Ya hemos revisado la mayor parte de la normativa legal que atañe al tema de salud ocupacional, de prevención de riesgos. Y ahora ya vamos a enfocarnos netamente en la disciplina de seguridad industrial. En la seguridad industrial, como yo les había mencionado, es básicamente la prevención de accidentes de trabajo. Cómo nosotros los prevenimos, cómo identificamos, cómo los evaluamos, cómo los gestionamos. En este sentido, me he permitido elaborar, presentarles algunos temas que son relacionados justamente al tratamiento de la prevención de los accidentes laborales. Esto básicamente, como yo les había mencionado, en todos los puestos de trabajo, sea cual sea el sector en el que nos desenvolvamos, nosotros vamos a tener factores de riesgo, peligros, riesgos laborales. Pero específicamente en el área industrial y de la construcción se va a aplicar mucho más lo que nosotros vamos a ver en la presentación, pero como les digo, esto es de manera general, no vamos a hacer ejercicios específicos para cada uno de los sectores. Es general porque todo lo que nosotros vamos a ver en este momento se puede aplicar a cualquier sector, sea industrial, de construcción, electricidad, trabajos en altura, espacios confinados, todos los que nosotros tenemos en el área laboral. Bien, antes de avanzar justo a esta lámina, les voy a indicar, tenemos para el día de hoy, vamos a revisar la seguridad en los puestos de trabajo, algunos conceptos ya se puede decir un poco más concretos de los que ya habíamos visto. Vamos a ver también algunas tipologías de los riesgos de trabajo relacionadas con la seguridad y las técnicas aplicables. Las técnicas aplicables que son analíticas y operativas. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que por favor ustedes me recuerden cuál es el concepto de peligro que lo tienen ustedes presente. Acuérdense, recuérdenme a mí, qué es lo que nosotros consideramos como un peligro. ¿Cuál es el concepto de peligro? ¿Cuál es el concepto de riesgo? ¿Cuál es el concepto de factor de riesgo? A ver cómo estamos en esos conceptos. Sin temor a equivocarnos. A ver. Gabriela nos dice, el peligro es la fuente, el riesgo la probabilidad. Sí, se puede definir de esa manera, con una sola palabra, que tiene relación. Factor de riesgo. A ver, Karina nos dice, peligro es una situación que puede causarnos daño. Bien. Riesgo es la probabilidad de que nos lesionemos. Sí, de que este peligro nos cause el daño, ¿no es cierto? En vez de lesionarnos, se podría decir que el riesgo es la probabilidad que este peligro nos cause el daño. Y el factor de riesgo es cualquier aspecto, característica que va a aumentar la probabilidad de que este peligro nos cause el daño, no el riesgo, porque es que aumenta el riesgo de hacernos daño. El factor de riesgo aumenta la probabilidad, bien, situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra un accidente. ¿Cuál sería este concepto, Estefanía? El primero. Peligro, ¿será?
situación en la que existe la posibilidad, amenaza o ocasión. Sí, debe ser de peligro. Riesgo. Expuesto a la situación de peligro. La exposición a la situación de peligro, ¿cuán probable va a ser? Cualquier rasgo que aumente la probabilidad. Probabilidad que ocurra un accidente. Peligro es la fuente o situación potencial de daño, está bien. Riesgo es la probabilidad de que ocurra un accidente. El factor de riesgo, la exposición, que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad y una lesión. Nótense en algo. Felicitaciones a todos ustedes. El día lunes, recuerdan que yo les había hecho las consultas y se puede decir que en un alto porcentaje no teníamos muchos los conceptos. Recuérdense que yo les había dicho que ya cuando avancemos en las clases ya vamos a hablar de una forma un poco más técnica. Está bien utilizar nuestras propias palabras porque no vamos nunca a aprendernos de memoria, esa no es el sentido. Veamos la presentación. Miren, peligro, aquí ya está un poco, se puede decir como con las propias palabras de uno. Peligro es todo lo que nos puede producir un daño, que esto ya lo mencionaron ustedes. O es la propiedad o aptitud intrínseca de algo para ocasionar un daño. ¿A qué hace referencia esta última parte del concepto? Un cuchillo en sí es algo peligroso. El cuchillo tiene una propiedad o aptitud intrínseca. Esta es parte del cuchillo que si no lo utilizamos bien nos puede ocasionar un daño. A eso hace referencia. Un cuchillo, la electricidad, las energías, los contactos con químicos. Los químicos tienen una aptitud intrínseca, una propiedad que nos puede ocasionar un daño. Entonces el peligro es todo lo que nosotros veamos que se puede traducir en daño hacia nosotros. ¿Qué es el daño? Es una lesión. Se puede decir solo en esta palabra. Ahora, si nosotros ya queremos profundizar más, el daño, la lesión se puede traducir en una enfermedad, se ocasiona como un accidente, se nos crea a nosotros como una lesión sufrida y ocasión, motivo del trabajo. Siempre vamos a estar hablando de esta frase, porque estamos viendo prevención de riesgos laborales, prevención de riesgos del trabajo. Entonces, bien, si nosotros ya tenemos claro el concepto de peligro, que es todo lo que nos puede producir ¿qué? Un daño. Ya sabemos que el daño es la lesión que el peligro nos produce en nuestro puesto de trabajo. Entonces, el riesgo, ya sabemos, es la probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad de ¿qué? De que el peligro nos produzca un daño. Que el peligro se materialice, que el peligro se traduzca en un accidente, que nos lesionemos a causa del peligro. Entonces, siempre asociando el riesgo, que es lo que ustedes ya bien lo hicieron, es la probabilidad, y el factor de riesgo, ¿qué es? Es todo lo que nos va a nosotros a aumentar la probabilidad, todos los factores externos que están por aquí, que van a aumentar esta probabilidad. Todo lo que nosotros podamos pensar. Ejemplo, si nosotros estamos realizando un trabajo en una escalera, un trabajo en altura, ya tenemos una probabilidad de que el peligro, ¿cuál es el peligro ahí? Caernos desde el segundo piso que estamos ya elevados en la... Esa caída nos va a nosotros a provocar un daño. ¿Cuál va a ser los factores de riesgo que aumenten la probabilidad? Que yo no tenga una persona en la base de la escalera sujetándome, que las condiciones climáticas sean desfavorables, que esté lloviendo mucho, que no esté yo preparado para, que tenga fobia y me obligaron a subirme a la escalera, tenga fobia a las alturas, que no esté capacitado para eso, etcétera. Entonces, todo lo que va a aumentar la probabilidad va a ser considerado factor de riesgo. El accidente de trabajo, ya lo habíamos visto, toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena y que tiene que haber al menos la pérdida de una o más jornadas laborales.
El concepto del riesgo, ya en la fórmula, lo que nosotros utilizamos ya cuando hacemos la inspección de seguridad, la identificación de los factores de riesgo y hacemos la evaluación, para armar la matriz de riesgos tenemos que tener en consideración estos dos conceptos. Probabilidad, que ya sabemos, la severidad es el daño, es la consecuencia. En algunas bibliografías vamos a encontrar con la palabra severidad, en otras con consecuencia, en otras con accidente, en otras con daño. Entonces, la probabilidad por la consecuencia, la probabilidad por el daño, la probabilidad por la lesión, eso es el concepto de riesgo, si se puede decir en una fórmula matemática. Ahora bien, veamos algunos tipos. Déjenme ver esto que me está estorbando aquí. Tipología de los riesgos de trabajo relacionados con la seguridad. Traducido en los peligros que se transforman en accidentes, tenemos nosotros aquí algunos riesgos que ya están traducidos en accidentes. Recuerden que el día de ayer nosotros habíamos visto ya los riesgos y los factores de riesgos de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ir haciendo en la sesión de hoy, en esta parte específica, un ejercicio. En el primer caso, caídas al mismo nivel. ¿A qué riesgo está relacionado este? De los que vimos el día de ayer. ¿Será un riesgo físico, un riesgo químico, riesgo biológico, riesgo mecánico? A ver, José nos dice riesgo mecánico. Recuerden que les dije específicamente justo para el tema de las caídas, que también puede estar relacionado con otro tipo de riesgo. ¿Con qué otro tipo de riesgo lo podemos encontrar? Exacto. Bien. Esto respecto a las caídas al mismo nivel. Sencillo la observación, ¿no es cierto? Cuando nos caemos en vías de circulación, en pasillos. Las caídas a distinto nivel, igual es un riesgo físico, un riesgo mecánico, que es cuando caemos ya a diferente altura. Caídas de objetos por manipulación. ¿Qué será este? Caídas de objetos por manipulación. ¿Qué tipo de riesgo será? Estefanía dice mecánico. Mecánico, ¿quién más? Está difícil. Mecánico. Exacto, no tengan miedo. Es un riesgo mecánico, que también está asociado a los riesgos físicos. Los riesgos físicos, ¿por qué? Porque es el entorno, el medio ambiente. Una caída de objetos por derrumbamiento puede tener también relación al medio ambiente y de igual manera puede estar asociado con un riesgo mecánico. La caída de objetos desprendidos, de igual manera. Las pisadas sobre objetos. ¿Qué creen que sea la pisada sobre objetos? ¿Qué objetos podemos tener nosotros en el puesto de trabajo? Podremos tener herramientas, podemos tener equipos. A ver, Estefanía dice físico. ¿Qué dicen los demás compañeros?
Noten que no lo habíamos visto directamente como un factor de riesgo. El tipo de accidente, la pisada sobre objetos, puede tener relación que yo piso alguna herramienta, ¿qué se puede decir? Se me escapa ahorita, ¿qué es lo que puede estar? A ver, si nosotros en un puesto, qué sé yo, de soldadura, tenemos la maquinaria, los equipos desordenados en el sueldo, tenemos los electrodos regados, tenemos los martillos, tenemos piezas que teníamos para soldar de aluminio, de cobre, etcétera. Entonces, esos objetos que están en el suelo tienen las dos, si se puede decir, la definición igualmente en los dos tipos de riesgo. Si mi pisada sobre los objetos es por el desorden que yo tengo en mi puesto de trabajo y yo piso directamente mis herramientas, las herramientas tienen que ver con un riesgo mecánico, pero en forma general, pisadas sobre objetos, puede ser que yo tengo un desorden de piezas que yo he cortado, por ejemplo, pedazos de tubo que estaba soldando, pedazos de madera en el caso de talleres de carpintería. Entonces eso, si yo piso, por ejemplo, astillas o pedazos de madera, esos no son herramientas. Se puede considerar, como ustedes bien dijeron, un riesgo físico, porque tiene que ver con el entorno, con el ambiente de trabajo. Los choques contra objetos inmóviles. Cuando algún trabajador golpea un objeto inanimado, ¿qué será? A ver, Karina, y para todos, ¿no? ¿En qué caso será el choque contra objeto inmóvil un riesgo mecánico? ¿En qué casos? Perfecto, clarísimo. Si es que yo voy y me choco contra alguna maquinaria, el objeto está ahí inmóvil, está parqueado la maquinaria. Yo estuve distraído, voy caminando y me choco. Es un riesgo mecánico, porque las máquinas están estacionadas ahí. Pero si yo voy caminando y muchas veces en algunas instalaciones suelen poner puertas de vidrio. Ustedes, por ejemplo, no sé si alguna vez hayan visto, entren a alguna institución que tienen puertas de vidrio y como algunas veces alguien está distraído, viene de frente, se choca contra la puerta. Ese se podría considerar un riesgo físico. No hay nada relacionado con algún tema mecánico, sino que netamente se chocó y es por el entorno del medio ambiente de trabajo, es un riesgo físico. Muy bien. Los choques contra objetos móviles tienen la misma relación. Golpes con objetos y herramientas de igual manera. Y aquí ya vamos otro tipo de ejemplo. La proyección de partículas. Recuérdenme en qué tipo de riesgo puede ser. ¿Ya? Físico o químico. Mecánico. Para que no sigan en la duda, están bien sus respuestas, pero nos está faltando otro. Recuerden que yo les había mencionado
justo este ejemplo, en donde también puede haber proyección de partículas. Si yo estoy en una actividad, por ejemplo, no, la radiación no proyecta partículas. Bien, Karim, biológico. Hagamos algunos ejemplos para esto. La proyección de partículas como riesgo físico tiene que ver con un entorno de trabajo en donde se puede desprender, por ejemplo, astillas de algún corte que se esté haciendo en una madera. Es un riesgo físico. Un riesgo mecánico puede ser cuando directamente es, por ejemplo, alguna actividad de soldadura donde estamos manipulando las herramientas, algún tipo de alguna parte mecánica en alguna actividad donde se esté haciendo mantenimiento a los equipos y demás. El riesgo químico, básicamente igualmente es cuando se desprenden, se proyectan partículas al ambiente, que son sustancias químicas, y las sustancias biológicas de igual manera, en la manipulación, por ejemplo, de sustancias alimenticias, biológicas, que se están manipulando en algún laboratorio. Bien, el caso de los atrapamientos por objetos. ¿Qué tipo de riesgo es el atrapamiento por objetos? Ya, mecánico. Bien. Atrapamiento por objetos. Puedo yo quedarme atrapado entre máquinas, entre herramientas, al igual que un vuelco de máquinas o herramientas. Para el caso de exposición a temperaturas extremas, ¿qué tipo de riesgo es este? Muy bien, es un riesgo físico. Los sobreesfuerzos. Muy bien, es ergonómico. Contacto térmico. Ahí les atrapé. ¿Qué creen? ¿En qué caso será, Kevin, un riesgo mecánico el contacto térmico? Miren, el ejercicio que estamos haciendo ahorita es para que ustedes se den cuenta de que esto, como yo les decía, no es que es una ciencia exacta, tiene que ver el contexto de la situación. La proyección de partículas, yo no les puedo decir, apréndanse en que la proyección de partículas es un riesgo físico. No, porque tenemos que ver qué partículas son, en qué ambiente de trabajo. Entonces, un contacto térmico, si es que nosotros estamos haciendo una inspección y vemos que un trabajador se ha quemado por contacto térmico y él es mecánico, él estaba arreglando, dando mantenimiento a un vehículo, pero no se percató que el vehículo había llegado de, de algún trabajo y el motor todavía estaba caliente. Por ende, el contacto con el motor le produjo una quemadura. En ese caso, ¿qué es el motor de ese vehículo? Es una maquinaria. Entonces lo podemos catalogar este contacto térmico como un riesgo mecánico. Ahora, si el contacto térmico, qué sé yo, tiene que ver con, con otra situación, ¿qué puede ser un contacto térmico? Un ejemplo que se me ocurra.
Bien, hasta acordarme, pensar algún otro ejemplo de contacto térmico. Asocien el contacto térmico también como a un riesgo físico, el entorno del medio ambiente de trabajo. Acuérdense, en el entorno del medio ambiente de trabajo, ¿cuál puede ser? Hay ruido, hay iluminación, hay temperatura, hay ventilación. Entonces, en este caso, un contacto térmico quemadura por contacto con un elemento muy caliente. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese análisis. En el caso del contacto eléctrico, ¿qué podrá ser? En sí, riesgo eléctrico, no hay algo que esté definido. La electrocución, la electrización del trabajador, ¿qué será? Ya, de igual manera, ¿cuándo le puedo yo asociar de forma mecánica? ¿Qué máquina o herramienta será que me puede a mí electrocutar por sí misma? No lo sé, sí puede darse, dependiendo la situación. Que yo tenga, por ejemplo, un taladro percutor y este haya estado en mal estado y el cable al conectarle me electrocutó. Pero en sí, más se van a encontrar que este es un riesgo físico. Tiene que ver con el entorno. Es igual que la temperatura. La temperatura puede salir de una máquina, pero la temperatura puede ser alta por el medio ambiente. Entonces traten siempre de asociar físico con el medio ambiente, con el entorno de trabajo. Entonces en mi entorno de trabajo, si es que yo estoy realizando una actividad eléctrica, voy y sujeto los cables del poste de alta tensión. No puedo decir es mecánico, es un riesgo físico. Bien, la inhalación o ingestión de sustancias nocivas o tóxicas. Miren el ejemplo. Lejía, cloro. ¿Qué es la lejía y el cloro? ¿Qué son? Son químicos. Entonces, es un riesgo químico. El contacto con sustancias cáusticas, con ácidos. ¿Qué es el ácido? De igual manera, un riesgo químico. La exposición a radiaciones. Lo que decía hace rato el compañero, que decía ionizantes, creo que decía. O las no ionizantes. ¿Qué es la exposición a radiaciones? ¿Qué tipo de riesgo? Es un riesgo físico. No entraría en un riesgo mecánico, Marco. La exposición a radiaciones son como emanaciones, ¿no? El incendio o explosión. Muy bien, físico. Los atropellos. Uh-huh. Accidentes causados por seres vivos. Preguntas trampa les hago yo. ¿Qué dice aquí? Es biológico. Les trampié. Los animales están en un entorno, el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero si ya estamos hablando de seres vivos, recuerden,
No es un ser vivo el virus, pero está catalogado dentro de un riesgo biológico. Virus, bacterias, hongos, animales, vectores, los mosquitos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Es un riesgo biológico, es de algo que tiene vida. Muy bien, recuerden siempre hacer este análisis. Analicemos la situación, analicemos el tipo de accidente que nos podemos estar encontrando. Bien, ahora, nosotros ya tenemos los conceptos de la normativa. Recuerden que yo les mencionaba que si empezábamos desde esta parte de la clase no íbamos a tener muy claros los conceptos. Entonces, si nosotros ya sabemos qué normativa tenemos, qué derechos tenemos, qué obligaciones, ya sabemos diferenciar los tipos de riesgos, qué factores de riesgos influyen. Los factores de riesgos ya los tenemos capaz, siempre se puede mejorar, pero ya tenemos una base, ¿no es cierto?, para identificarlos. Todos los factores de riesgo van a aumentar la probabilidad de que yo me accidente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con la prevención de riesgos? Voy a tratar de eliminar los riesgos y controlar los que no pueda eliminar. Pero ¿cómo elimino yo esos riesgos? Atacando a los factores de riesgo. Si yo soy un novato en el uso de maquinarias, yo soy un factor de riesgo. ¿Cómo yo elimino el factor de riesgo? Dando o recibiendo capacitación. Si en mi ambiente laboral es un desorden y siempre estoy pisando objetos, ¿cómo yo elimino ese factor de riesgo? Poniendo mejor supervisión, dándome capacitación, una nueva inducción, dándome un equipo en donde yo pueda colocar mis herramientas y demás. Entonces, yo tengo que atacar estos factores de riesgo. ¿Cómo elimino yo los factores de riesgo? Hay técnicas que son médicas, que esto les vamos a dejar a los profesionales que han estudiado la médica. Nosotros, en este caso, puede ser que alguien en la sala sí sea doctor, sea médico, pero no vamos nosotros a revisar eso, porque eso ya es netamente técnicas médicas que aplican los doctores, exámenes médicos de laboratorio, hacen estudios y demás. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a implementar? Técnicas no médicas. Las técnicas no médicas se dividen en técnicas analíticas que tienen que ver con análisis que hacemos y técnicas operativas, ya de operación, qué es lo que se va a hacer. En este caso vamos a ver las dos. Las técnicas de seguridad aplicables analíticas se dividen en anteriores al accidente y posteriores al accidente. ¿Por qué analíticas? Porque analizamos datos. Antes de que ocurra el accidente, ¿cómo vamos a analizar los datos? Haciendo una inspección de seguridad, sabiendo en qué condiciones los trabajadores están desarrollando sus actividades. Cuando encontremos nosotros ya situaciones, factores de riesgo, tenemos que evaluarlos, tenemos que evaluar esos riesgos. Todo esto es antes del accidente. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se accidentó el trabajador? No puedo decir, bueno, ya se accidentó, ni modo. Tengo que hacer igualmente una técnica analítica. ¿Analizar qué? Analizar el accidente, investigar el accidente, tomar nota, hacer análisis, levantar estadísticas. ¿Para qué me va a servir a mí eso? Para utilizar esta información como insumo para que no me vuelva a ocurrir, para volver a hacer esto, para volver a hacer una inspección, para evaluar el riesgo y para que no vuelva a pasar. Recuerden lo que habíamos visto en el sistema de gestión que se tiene que implementar. Es un proceso cíclico. Siempre vamos a estar regresando, siempre vamos a estar avanzando y volviendo, hasta que ya tengamos una madurez que ya sea muy poco lo que regresemos y sea más lo que avancemos. Que ya no ocurran accidentes, pero las pocas situaciones de riesgo sí tenemos que volverlas a analizar y seguimos avanzando. ¿Para qué me sirven a mí las técnicas operativas? Estas técnicas operativas son tres. Las que son orientadas al diseño,
que tiene que ver netamente con el análisis, la inspección, la evaluación de riesgos que yo haga, yo tengo que mejorar el diseño de los puestos de trabajo, hacer una mejora continua en el diseño de los puestos, en el diseño del centro de trabajo. Las que son orientadas a la protección, las que son muy conocidas, las que dicen, es que hay que darle equipo de protección. Nótese, hagamos esto como una escala. Esto tiene que hacerse primero, esto tiene que ver de forma segunda, esto va de forma tercera. ¿Por qué no le pongo aquí numeración? Porque esto es lo que nunca queremos que pase. Esta igual de forma cuarta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo primero? Darle equipo de protección personal al trabajador, o tengo que hacer primero esto de acá. ¿Qué creen ustedes? La inspección primero, porque no voy a saber qué evaluar. Tengo que hacer la inspección, tengo que identificar los riesgos. Bien. ¿Por qué les hago yo estos dibujitos un poco chuecos? Porque como les digo, muchas de las empresas dicen, bueno, como van a estar en una situación de ruido, una protección de, una situación de que tengan que hacer actividades de soldadura, denle guantes, denle mascarilla, denle protección y listo. ¿Y dónde quedó la inspección? ¿Cómo sé yo qué tipo de equipo de protección hay que darle? ¿Cómo sé yo en qué parámetros se encuentran los niveles de ruido, de luminosidad? Si no hago esto, solo dicen, bueno, dale el equipo. Y eso en el mejor de los casos, que les entregan el equipo de protección. Entonces, de igual manera, las orientadas al trabajador. Formarle al trabajador, darle la información adecuada y una buena selección de personal. Todas estas técnicas operativas me van a mí ayudar aquí. Cuando yo ya hago la inspección de seguridad, ya identifico los riesgos, al momento ya para eliminarlos, para valorarlos, para evaluar los mismos, yo aplico medidas de prevención. ¿Con qué? Con todas estas técnicas operativas. Las del diseño, las de la protección, las que son orientadas al trabajador. Ya me adelanté en la diapositiva, lo que les decía. Técnicas analíticas, identificamos, evaluamos los riesgos y con las operativas aplicamos las medidas de prevención. ¿Qué obtenemos con todo eso? Controlar el riesgo, eliminar el riesgo. Si no podemos eliminarlo en sí, tenemos que controlarlo, tenerlo lo más bajo posible. Bien, ¿cómo se hace la inspección de seguridad? La inspección de seguridad es un análisis exhaustivo. No es solamente hacer una visita, ver por encima, completar una lista y decir, sí, todo está bien. Es algo exhaustivo. Si yo les digo a ustedes, analicen cómo funciona un carrito a control remoto, ustedes no pueden decirme, el carrito funciona con pilas y aquí está el mando. No, se tiene que analizar a cuánta distancia tiene que estar el mando, qué tipo de pila se usa, qué tipo de ruedas son las que están colocadas, si es que puede utilizarse en terreno pantanoso, en terreno árido, qué circuitos tiene, todo. Es un análisis exhaustivo.
¿De qué? Del elemento, de los dispositivos, de la maquinaria o del lugar de trabajo. Todo, todo, todo. Es de arriba abajo, de pies a cabeza. Durante esta inspección se van a identificar los riesgos o situaciones potenciales de riesgo. Este tipo de inspecciones se puede realizar sin ningún modelo previo, pero lo ideal es utilizar una lista de chequeo. ¿Por qué? Porque no somos máquinas para ir y decir, bueno, yo el día 23 de febrero visité tal instalación y me acuerdo que en el puesto de trabajo de soldadura habían 3 máquinas y la una era de color azul y no. Para eso es la lista de chequeo, para ir chequeando, para ir poniendo un check en lo que yo vaya encontrando. La inspección de seguridad puede detectar, además de los riesgos o situaciones de riesgo, fallos de equipos o instalaciones. Va a ser sencillo. Mientras yo estoy haciendo la inspección, me puedo dar cuenta claramente de que algún equipo está fallando, que la instalación puede estar teniendo algún tipo de falla, de algún tipo de falencia. Se puede determinar de igual manera fallos en la organización del trabajo, encontrar aquí los riesgos psicosociales. La organización del trabajo podemos nosotros aquí determinar de que no hay compañerismo, que el jefe tiene sus preferencias con algunos empleados y demás. Fallos en las condiciones de trabajo, de igual manera, en las condiciones que desempeñan las actividades los trabajadores. Estos son conocidos como los fines indirectos. No fuimos a buscar eso, pero lo encontramos. ¿La lista de chequeo tiene algún formato o es solo anotar en cualquier hoja? No, tiene que tener un formato. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Los tipos de inspecciones de seguridad. Atendiendo a su origen, pueden ser internas o externas. ¿Quién va a realizar la inspección interna? El servicio de prevención, el comité paritario, el comité de seguridad, el personal de mantenimiento, el delegado de seguridad, algún equipo que haya conformado el empleador, etc. Eso internamente. Ahora, una inspección de seguridad. ¿Quién puede realizarlo de forma externa? Un servicio de prevención externo que nosotros contratemos, que venga a hacernos una auditoría, alguna implementación de mejora en el proceso de seguridad. Si es que nosotros igualmente ya hemos implementado la norma ISO 45001, que es una norma que es certificable, tenemos que llamar a una empresa auditora para que ellos nos revisen el sistema de gestión implantado y decirnos si es que funciona o no. Y también organismos oficiales. ¿Qué organismos oficiales son los que nos pueden hacer inspecciones de seguridad? Ok. ¿Cuál más será? El IES y el Ministerio de Trabajo. Muy bien. El procedimiento de actuación en el caso de que realicemos nosotros inspecciones de seguridad. El éxito en las inspecciones de seguridad se fundamenta en la realización de un planteamiento adecuado. ¿Quién va a participar de la inspección? Aquí tenemos nosotros que definir quién va a realizarlo, quién participa, quién está de delegado, qué información de partida se tiene, cuántas inspecciones se han realizado en este año, el año anterior, en el periodo de hace 5 años, qué información tenemos, en dónde hay centros de trabajo, cuántos trabajadores hay, cuántas máquinas se utilizan, cuál es su proceso de producción. Igual nos tenemos que preguntar si es que se utilizan o no listas de chequeo. Y si es que se anuncia la inspección. ¿Ustedes qué creen que pueda ser mejor? ¿Anunciar o no la inspección?
Ir avisándoles que vamos a ir el día de mañana, viernes 9 de abril, o de caerles de sorpresa a las 11 de la mañana. A ver, Marco nos dice sí. ¿Sí se anuncian o no se anuncian? Marco y Kevin nos dice que sí. La mayoría nos dice que no. Ya vamos a ver la respuesta correcta. La inspección de seguridad no es una actuación de carácter individual. ¿Por qué? Porque por eso definimos quién va a participar. Es un proceso grupal. Tiene que ser coordinada por personal competente, con conocimientos primero de producción, dependiendo a qué se dedica la institución, a qué se dedica la fábrica, a qué se dedica esta empresa, y también conocimientos de prevención. ¿Cómo puedo yo ser parte de una inspección de seguridad si no conozco de prevención de riesgos? Ahora, ustedes ya están capacitados para participar en una inspección. No ahorita, sino cuando acabemos las clases la siguiente semana, porque ya van a conocer la normativa, ya van a saber cómo son los peligros, cuáles son los factores de riesgo, cómo se hace un proceso de inspección, la evaluación, la valoración de los riesgos. Entonces ya conocen de la prevención de riesgos. En estas inspecciones, ¿quién debe participar? El técnico de prevención, que como les digo pueden ser ustedes, un operador de la zona o bien un encargado del ámbito de producción. Si yo voy a visitar a una empresa de gaseosas, no voy a entrar así solito, tengo que preguntarle a alguien quién es el responsable de aquí, cómo funciona esa máquina, cuántas gaseosas producen al día, cómo se etiquetan, etcétera. Entonces se tiene que saber los elementos que se van a inspeccionar. Tiene que haber un delegado que nos comente cómo funciona. Y así también los delegados de prevención o del comité paritario para que ejerzan el derecho de participar en estas inspecciones. La información de partida necesaria va a ser los datos de la instalación que vamos a visitar, el perfil del puesto de los trabajadores y si es que hay algún listado de accidentes ocurridos en las instalaciones o por ocasión o consecuencia de las máquinas o de los equipos que se utilicen. Aquí está para responderle la consulta del compañero, ¿cómo sería un modelo de una lista de chequeo? En este caso, les presento un modelo para una carretilla elevadora. Se coloca el nombre de la carretilla, el modelo de la misma, porque pueden haber muchos modelos, diferentes años de fabricación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir aquí colocando? Esta lista de chequeo no es algo que uno pueda decir, como voy a ir a inspeccionar una empresa de gaseosas, ya tienen la planta donde ponen las tapas, esa maquinaria, ¿cómo hago esa inspección? Voy a buscar en el Google a ver si es que sale la lista de chequeo. No les va a salir así. Depende de lo que nosotros veamos, lo que nosotros analicemos. Esta tenemos que irla adaptando y adecuando a la empresa, a la organización, a la institución en donde vayamos a hacer la inspección. Para este ejemplo de la carretilla elevadora, nosotros analizamos y vemos que tiene ruedas. Es una carretilla que tiene ruedas, entonces vamos a analizar si tiene protección en las ruedas, para que cuando se esté elevando la carretilla y haya un trabajador en su canasta, no se vaya a mover. Vamos igual a analizar si es que tiene prevención para que no se vuelque, si es que está con el suficiente peso en su base para que no se incline. Si es que tiene una protección para que no se pueda ocurrir un aplastamiento al trabajador, si es que en el caso hay una cabina en donde estén manipulándole. Si es que el equipo va sobre rieles, si es que tiene dispositivos que eviten una colisión, si es que está dotado de retrovisores, si es que cuenta con iluminación, si es que está teledirigido, etc. Entonces nosotros aquí, si es que encontramos, vamos a ir poniendo un check. Sí tiene. Acá no tiene, entonces. Acá
Capaz, en este caso, en esta máquina nos percatamos, pero no está disponible o no aplica, que también se suele colocar, no aplica, no es necesario, esto no tiene nada que ver. Entonces, al completar nosotros ya la lista de chequeo, vamos a poder determinar si es que el equipo funciona o si debe repararse inmediatamente. O en el caso de que hayamos encontrado algo que se pueda solucionar, por ejemplo, la señalización acústica. Vemos que funciona, pero en una observación es de que ya el pito que nos da la alerta de que el vehículo está poniéndose en marcha o de que está en marcha atrás ya está sonando muy bajo. Entonces hay que planificar las deficiencias, hay que mejorar, hay que reemplazarlo. Estas listas de chequeo se realizan partiendo de la identificación de los elementos a inspeccionar, lo que yo les mencionaba. Analizamos el objeto en compañía, en conjunto con el técnico, el delegado del área. Vamos a elaborar esta lista de chequeo para que él nos diga, no, sí, ¿sabes qué? En este caso hay que evaluar si es que hay señalización acústica, señalización visual, hay que ver si es que las ruedas están funcionando bien, si es que la canasta está debidamente engrasada, si es que tiene las dimensiones adecuadas para soportar a un trabajador y demás cosas. ¿Qué ventajas tenemos nosotros al tener estas listas de chequeo? Nos previenen olvidarnos de algún punto durante la inspección. Entonces, con la lista de chequeo vamos a saber exactamente de que nos faltó revisar la señalización acústica. Entonces, vamos a regresar y vamos a colocar un check. Igualmente, nos va a facilitar las inspecciones iguales en instalaciones distantes. Si es que hacemos en alguna empresa que es muy grande y tiene sedes a nivel nacional y tiene las mismas máquinas, ya sabemos que podemos utilizar la misma lista de chequeo. Y de igual manera nos va a facilitar a nosotros la consulta y participación de los trabajadores en lo referente al contenido de los puntos a inspeccionar, lo que ya les había mencionado. Ahora bien, respecto a la pregunta que yo les avisaba, en el caso de no notificar que vamos a hacer la inspección, ustedes mencionaban la mayoría de que no se tiene que notificar. ¿Por qué lo mencionan eso? Porque eso es muy común pensar y decir, no, es que tenemos que ir así para encontrarles infraganti en qué es lo que están haciendo. Puede ser de que encontremos de una forma más natural cómo funciona, pero hay que tener en cuenta algo. Solamente una persona autorizada puede ingresar en una instalación sin permiso. Así es que si vamos de sorpresa, nos van a decir, ¿a dónde? Un ratito, ¿a dónde va? Usted no puede entrar. Y además, un técnico de un servicio de prevención ajeno, externo, en una situación normal tiene que concertar una cita previamente para desplazarse a un lugar de trabajo. Y les dejo un dato, un tip. Cuando se realizan auditorías, cuando, por ejemplo, les realicen a ustedes auditoría, o si es que hay alguien aquí que realice auditorías, todas las auditorías se notifican. Por más de que uno pueda decir, no, pues si ya le aviso, van a esconder todo lo que están haciendo mal. Ya con la práctica uno se va dando cuenta y va entendiendo de que por más de que uno les avise con un mes de anticipación, las personas que ejecutan mal sus procesos no van a poder esconderlos, porque uno no ejecuta mal los procesos porque uno dice, no, voy a hacer mal para que en verdad se accidenten todos y se mueran. No, uno ejecuta mal porque no conoce, porque no tiene los equipos, no tiene la infraestructura y demás cosas. Entonces, por más de que uno le diga con un mes de anticipación, ellos van a pensar que están haciendo las cosas bien. Entonces van a decir, bueno, van a tratar de tapar algo, pero llegue el auditor, llegue el inspector y se va a dar cuenta enseguida, porque uno ya va a tener la práctica necesaria y los conocimientos adecuados para que no se le escape ningún detalle en la inspección o en la auditoría. ¿Estamos claros hasta este punto de aquí?
Muy bien. Resumen. ¿Qué se saca en la inspección de seguridad? ¿Qué se tiene que ver? Se tiene que realizar en las instalaciones que estén en uso, incluyendo todo, como yo les decía, de arriba abajo, en las cubiertas, en los sótanos, en los altillos, en los tejados, en las bodegas, en todos lados. Preferentemente tenemos que tomar fotografías para tener una evidencia de qué es lo que observamos. Tiene que estar personal de producción y los delegados de prevención. Se tiene que seguir la ruta del proceso productivo para no entorpecer el mismo. Se indican las desviaciones técnicas y o humanas en ese momento. No podemos nosotros, si es que realizamos una inspección de seguridad, darnos cuenta de que algo está funcionando mal y esperarnos a completar toda la inspección y evaluar los riesgos después de una semana para recién ahí notificar que estaban haciendo mal, porque en ese periodo ya puede ser de que alguien se accidente. Entonces, en ese momento tenemos que notificarlo. Igualmente, al final de la inspección se comunica de forma general la conclusión de qué es lo que se ha observado y en el caso de haber algo grave o muy grave, para que se puedan tomar las medidas correctivas inmediatas. Eso en lo referente a la inspección de seguridad. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros ya con los riesgos y factores de riesgos que encontramos y que ya no hemos podido evitar? A estos nosotros tenemos que evaluarlos. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, una institución europea, ellos mencionan que este es un proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Algunas veces, en cierta igualmente bibliografía, suelen colocar de que los riesgos nada más se controlan y que no se eliminan. Yo tengo que hacer acciones tendientes a eliminar los riesgos, a pesar de que van a decir, no, pero es muy difícil, siempre va a estar presente. Sí se pueden controlar, sí se pueden eliminar, pero los que yo ya no puedo eliminarlos de raíz, yo ahí tengo que evaluar. Yo tengo que estimar cuál sería el escenario en el caso de que ya se materialice el peligro, de que ya se presente el accidente. ¿Qué medidas preventivas yo voy a realizar? Todo tendiente a que no sea grave la situación de accidente o de que tratar de que no se presente. Yo sé que tengo ahí una situación potencial de peligro. Trasladémonos visualmente, si es que todos los que estaban aquí en la sala estuvieron en las primeras clases, en la imagen de la batidora industrial. En sí, si es que yo le coloco la protección para que el trabajador ya no puede elevar la tapa y le sueldo y para que nunca más pueda volverla a alzar, yo ya eliminé el riesgo. Ya no, ¿cómo se va a volar un dedo si ya no puede meter la mano? Pero si es que necesariamente, por obvias razones, yo no le puedo soldar porque cómo después pueden lavar la batidora y demás. ¿Cómo yo evito eso? Y por eso le pongo una protección. Y dejo señalado ahí en la pared, por favor, no levantar cuando el equipo esté en funcionamiento o esté encendido. ¿Qué otra medida voy a adoptar? Por favor, vengan todos el día viernes a las 8 de la mañana que vamos a tener una capacitación del uso de las batidoras industriales. ¿Cuál otro va a ser? De que al momento un sistema de que cuando se detecte que se levanta la protección, el equipo se apague. Entonces, nótense en eso. Nosotros estamos aplicando medidas preventivas para evitar el accidente. La situación potencial de peligro está ahí, pero va a ser muy difícil a menos de que todo esto que ya hicimos falle, que el trabajador se olvide, que al mismo tiempo la protección que yo le puse en la máquina por alguna situación X dejó de funcionar y al momento igual de elevarle la
etapa, la protección, no se apagó la máquina como estaba programada, sino que siguió funcionando. Entonces, la situación de peligro está latente, pero por A o B situaciones se pudo haber provocado el accidente. Entonces, la evaluación de riesgos es orientado a eso, a controlar, a estimar la magnitud de los riesgos que están ahí potenciales y evitar de que se materialicen como accidente. Recordemos que por riesgo podemos entender la combinación de la frecuencia, cuántas veces yo estoy en contacto con la situación de riesgo, y de las consecuencias, volarme un dedo, caerme del segundo piso, que pueden derivarse de la materialización del peligro. ¿Cuántas veces yo estoy frente a esta situación de peligro y qué consecuencias puedo yo tener? ¿Cuán probable va a ser de que yo me accidente? Esta evaluación como tal se va a extender a todos los puestos de trabajo, no solamente a unos, no solamente a los que uno pueda decir estos son los más peligrosos, no, a todos. Y alcanzar a todos los puestos de trabajo que ya sean existentes o los que vayan a estar en un futuro, los que estén previstos aperturarlos, abrirlos. En la evaluación tenemos que obtener información sobre la organización del trabajo, las materias primas en el caso de utilizarlas en el proceso, los equipos de trabajo que se utilicen, los accidentes que hayan ocurrido, el listado de los puestos de trabajo existentes, las tareas asociadas a cada uno de estos puestos de trabajo y la existencia de trabajadores especialmente sensibles. Si es que hay alguien que tenga alguna particularidad especial. La valoración del riesgo se tiene que basar en criterios objetivos. Yo tengo que tener una evidencia clara de lo que encontré y de lo que puedo aplicar. No puede ser subjetivo, no puede ser de que, bueno, yo supongo de que podemos hacer con esto o que eso es un riesgo, supongo. No, se tiene que ser con criterios objetivos, demostrables. Y el procedimiento de evaluación tiene que incluir mediciones. En el reglamento de seguridad, ahí están los límites permisibles. Entonces, si yo voy a analizar un puesto de trabajo de construcción en donde hay muchos niveles de ruido, yo tengo que medir, no puedo decir, no, aquí hay mucho nivel de ruido, este puesto de trabajo es muy peligroso. ¿Cómo determiné yo que es muy peligroso, que hay mucho riesgo ahí, si no hice la medición? Y de igual manera, en el caso de ser algo específico y no general, se tiene que aplicar la normativa ajustada a la misma. Para el caso de la evaluación de los riesgos de incendio, por ejemplo, no se puede aplicar la matriz de riesgos que es de forma general, se tiene que aplicar una que es específica, que sea específica para el riesgo de incendio. Bien, al nosotros ya hacer las etapas de identificación de la inspección de seguridad, la estimación del riesgo y la valoración del riesgo nos va a permitir llegar al control del mismo. ¿Cómo nosotros hacemos esta valoración del riesgo? Tenemos que determinar primero la probabilidad. La probabilidad, este es un modelo, el modelo binario simplificado. Es muy general encontrar este modelo de valoración de riesgos, la matriz de riesgos que suele decirse. Esta es la primera parte. Después ya vamos a ver cómo se completa la que ya es más visual. En esta primera parte, esta es una metodología general. En esta metodología general nosotros analizamos primero la probabilidad. Se cataloga, se determina en alta, media y baja. Cuando nosotros analizamos y determinamos que hay una probabilidad alta, cuando el daño, la lesión, ocurrirá siempre o casi siempre que hay exposición al mismo. Si es que yo soy un trabajador de ámbitos eléctricos
y yo tengo que ir todos los días al generador eléctrico para levantar manualmente el switch. Si es que yo siempre o casi siempre que voy me electrocuto, es una probabilidad alta. Es alta. Siempre que voy me electrocuto. ¿Cuándo yo determino que es una probabilidad media? Cuando ocurre en ciertas ocasiones. Si voy el lunes no pasa nada, el martes no pasa nada, el miércoles nada, el jueves me electrocuté, el viernes no pasa nada, después de una semana no pasó nada, después a la tercera semana, el lunes me electrocuté. Entonces pasa en algunas ocasiones. Y por último, una probabilidad baja se determina cuando ocurrirá en pocas o en raras ocasiones. Durante los 2 años que yo he trabajado en el puesto eléctrico, solamente una vez me electrocuté. Estoy poniendo un ejemplo así un tanto absurdo, ¿no? La electricidad es peligrosísima, pero poniéndole como que fuera de baja tensión. Alguna situación en que nada más son unos cables de los medidores normales y no del medidores de alta tensión. Entonces, una electrocución en estos se puede decir, no genera un mayor daño. ¿Cómo nosotros valoramos la probabilidad? Estaría claro en estos 3 términos, alta, media y baja. Bien. Un análisis similar se hace para las consecuencias, alta, media y baja. Hagamos el mismo ejemplo, sino que ahora ya no es baja tensión, sino es alta tensión. Si es que yo me electrocuto en alta tensión, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Lo más probable, la muerte. Quemaduras muy graves, amputación del miembro con el que yo haya cogido esta alta tensión. Entonces, ¿cómo catalogo yo eso? Sencillo, ¿no es cierto? Es una consecuencia alta. Es extremadamente dañino. Ahora bien, ¿en dónde puedo yo tener, en ejemplo, una fractura leve, sorderas, afecciones cutáneas? Es algo dañino. Una fractura leve, si es que yo me caigo de un trabajo de altura en una escalera, que es de una de estas pequeñas, que no están más arriba de 1,50 m. Yo sé que en extremados casos, si es que me caigo mal, me caigo de cabeza, capaz que me muero, pero poniéndole en un sentido de que, bueno, si me caigo y pongo las manos, una fractura leve. Ahí yo le voy a catalogar que es una consecuencia media. Y por último, una consecuencia baja será cuando la consecuencia sea ligeramente dañina. Un corte, una contusión, un hematoma, una situación que es fácilmente tratable. Cuando nosotros ya tenemos la probabilidad y la consecuencia determinados, vamos a completar la valoración del riesgo. Una pregunta: ¿quién indemniza en caso de alguna amputación y muerte? A ver, los demás compañeros. Vamos a responderle a la compañera. Recuerdan que vimos en la clase, hoy estamos jueves, ayer vimos factores de riesgo, el día martes,
¿Qué vimos respecto a las prestaciones asistenciales y económicas? ¿Se acuerdan? La normativa, un reglamento que vimos. Ya, Kevin está más cerca. A ver, Josué dice, el empleador si no está al día, pero si el empleador está al día, ¿quién paga? Uh-huh. El IES. En el reglamento del IES, ahí nosotros determinamos, vimos, que las prestaciones económicas y asistenciales a los que tenemos derecho los afiliados, pero en el caso que bien mencionó por acá Josué, ¿qué pasa si el empleador no está al día? El IES dice, bueno, yo le voy a pagar porque el afiliado no es que tiene la culpa, pero ese dinero va a salir del bolsillo del empleador por no estar al día. Ahí aplica la acción coactiva. Pero en este caso, volviendo a la pregunta, quemaduras, muerte, de Estefanía, ¿quién indemniza en caso de alguna amputación o muerte? El IES. Nosotros estamos afiliados, es un seguro obligatorio. Entonces, ese seguro obligatorio a nosotros como empresarios, de ser el caso, o como trabajadores, nos va a cubrir, pero tenemos que estar al día. Es como un seguro, por ejemplo, de un auto. Si nosotros contratamos por un año, nos chocamos, ¿quién nos paga? Nos paga el seguro. Pero si no estuvimos al día en los pagos, nos dicen de malas, mijo. ¿Para qué no estuvo al día? Lo que nos mencionaba de que al menos debe haber 6 aportaciones. ¿En qué casos se tiene que tener 6 aportaciones al IES? 6 aportaciones al IES para que cubra ¿qué? Enfermedades profesionales. Una amputación o una muerte, en el caso de la valoración que estamos haciendo ahorita, es un accidente de trabajo. Bien, miren que vamos reforzando todo lo que ya hemos estado viendo. Ahora, hagamos el ejercicio que estábamos haciendo, alta tensión. Si es que yo les digo que el trabajador, hagamos primero algo con baja tensión. En el ejemplo que yo les decía que al menos 3 veces al mes el trabajador que va al generador se electrocuta. ¿Qué probabilidad le pondrían ustedes? 3 veces al mes se ha electrocutado. ¿Será siempre o casi siempre? ¿En algunas ocasiones o en raras ocasiones? A ver, vamos a definir mejor el ejemplo. ¿Cuántos días laborables hay en el mes? 20. De los 20 días, él se ha electrocutado en 3. Si yo me electrocuto en 3 días, ¿qué le pondrían ustedes? Siempre o casi siempre sería que yo me electrocuto siempre en 20 días. O también puede ser casi siempre en 19 o en 18. Entonces alta no va a ser, ¿no es cierto? Si de 20 días yo me electrocuto 3, podría determinarse también baja, pero haciendo el análisis 20 por 12 meses,
Tenemos 240 días, 3 por 12. Sí puede ser baja. Baja o media. A ver, no le pongamos entonces 3 días. Pongamos que 6 días son los que yo me electrocuto. Entonces, en este caso, yo tendría una probabilidad media. Perfecto, ya. Tenemos media. La consecuencia. ¿Qué creen ustedes que pase si yo me electrocuto con baja tensión? Que voy, alguna vez ustedes se han de ver electrocutado. Que van, cogen algo y ahí sueltan porque rayos, me electrocuté. No llegamos todavía a tolerable. Estamos en las consecuencias. Las consecuencias, ¿cómo se determinan? Baja, media o alta. Si se electrocutan, eso les digo, ustedes alguna vez se deben haber electrocutado, haber cogido algún cable. El cuerpo, ¿qué es lo que hace? Rechazar, soltar de una, ¿no es cierto? Pero puede ser que sí nos deje algún morado en el dedo o qué sé yo, capaz que sí nos cortamos con algo. Entonces, bien, vamos a determinar qué es baja. Ahora, si ya tenemos baja, vamos a hacer así. Estamos en esta columna y estamos en media. ¿En dónde estaremos? ¿Cuál sería la valoración del riesgo? Bien, tolerable. Estaríamos aquí. Baja y media. ¿Qué pasa si nosotros en un análisis decimos que tenemos una consecuencia media con una probabilidad alta? ¿Cuál sería nuestra valoración? Importante, bien. Una probabilidad baja con una consecuencia alta. Bien, es moderado. Esto es relativamente sencillo, ¿no es cierto? Cruzar. Cruzar las consecuencias en donde estemos con las probabilidades. Ahora bien, ya sabemos que puede haber trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué hacemos ya sabiendo este concepto? A nosotros esta valoración lo que nos va a decir es el nivel de acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el caso de una valoración trivial, nos dice que no requiere acción específica. ¿Por qué no requerirá acción específica? Volvamos acá. Porque trivial lo tenemos aquí, en una consecuencia baja y en una probabilidad baja. ¿Cuándo tengo yo un riesgo trivial? Probabilidad baja. En raras ocasiones. Nunca o casi nunca. Y la consecuencia en el caso de que yo me llegara como que a electrocutar una vez cada 2 años, ¿qué me va a pasar? Un susto. Es algo bajo, es algo trivial. ¿Qué más puedo hacer para combatir eso? Nada. Ninguna acción específica. Si es que yo, por en cambio, puedo decir, no, pues es que se electrocutó, ¿qué será que está? Ha de estar mal hecha la conexión. Bueno, con todo voy a llamar a un técnico para que la arregle. Y listo, nunca más se volvió a presentar. Pero algo específico no es algo requerido. Si yo puedo implementar algo, bienvenido sea, pero algo específico no. Para el caso de nivel de acción tolerable, ¿qué es lo que nos pide hacer? Nos dice de igual manera, no se necesita mejorar la acción preventiva. Lo que yo estoy haciendo, al parecer, funciona. ¿En dónde tengo yo riesgos tolerables? Tengo aquí y tengo acá.
en consecuencia media con probabilidad baja y probabilidad media con consecuencia baja. En estos casos nos dice que no necesito mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. ¿Por qué? Porque la prevención de riesgos requiere recursos. Necesitamos dinero. No podemos nada más decir, quiero implementar, quiero hacer la prevención de riesgos. Listo, pero no es solo de hablar. Se necesitan recursos. Entonces, si es que yo no tengo que incurrir en mayores gastos en algo importante y puedo mejorarlo de alguna manera para disminuir el riesgo tolerable, bajarlo a solamente trivial, perfecto. Ahora bien, para el caso de los riesgos moderados, ¿en dónde tengo yo riesgos moderados? Aquí. Voy a dejarle un ratito esta para que vean algo acá. En el caso de los riesgos moderados, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando las consecuencias son extremadamente dañinas, se tiene que precisar una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad del daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Entonces, no va a ser lo mismo, voy a graficarles de nuevo, moderado. No va a ser lo mismo tener moderado aquí con una probabilidad alta, con una consecuencia baja, que tener moderado acá, que la probabilidad es baja, capaz que nunca pasa, pero la consecuencia es alta. ¿Qué habíamos dicho nosotros de las consecuencias altas? ¿Qué tenemos en una consecuencia alta? ¿Qué será? Si es algo muy grave, a pesar de que la probabilidad sea baja, no, nunca o casi nunca puede pasar. Pero cuando pase, el trabajador se puede morir, puede quedar paralítico, puede quedar en coma. Entonces yo aquí es donde tengo que atacar, en la consecuencia. Esta consecuencia tengo que hacer que se mueva para acá. Bajarle a una consecuencia media, qué sé yo, que tenga alguna fractura leve, alguna contusión y demás. Entonces ya no va a tener una consecuencia extremadamente dañina. Ya va a venir acá, ya va a ser tolerable. Porque cuando yo tengo una probabilidad alta, capaz que sí, casi todos los días que va este pobre ciudadano a la planta, al generador, se electrocuta. Pero ¿qué pasa cuando se electrocuta? Viene asustado nomás. Entonces, nótese, no es lo mismo tener un moderado con probabilidad alta que con consecuencia alta. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos dice la bibliografía? Que tenemos que atacar a las consecuencias, bajar estas consecuencias extremadamente dañinas. Ahora bien, para el caso de los riesgos valorados como importantes, aquí de entrada ya no se puede comenzar el trabajo. Se tiene que reducir el riesgo y se tiene que asignar recursos considerables.
No se pueden iniciar los trabajos hasta que se haya bajado el nivel, al menos a moderado. ¿En dónde tenemos nosotros importante? Nótese esto nuevamente. Consecuencia alta. Los riesgos importantes no pueden comenzar el trabajo. Si yo tengo una consecuencia alta, puede ser de que yo, en algunas ocasiones nos dice la probabilidad. No es siempre o casi siempre, pero en algunas ocasiones. Algunas ocasiones se presenta el riesgo, se materializa el peligro. ¿Y qué pasa cuando se materializa? Muere el trabajador, le amputan los miembros, queda en coma, etc. Entonces yo no puedo seguir ejecutando el trabajo en esta valoración del riesgo. En este caso de acá, importante, siempre que el trabajador tiene exposición, se electrocuta, siempre. Entonces, por más de que la consecuencia sea que solamente se fracture levemente, que quede con una contusión, no puedo tenerle al pobre como a un boxeador, ¿no? Que estén todos los días dándole golpes. Entonces, tengo que bajar esta valoración importante a moderado. Tiene que estar por debajo de este nivel. Tiene que bajar a moderado, a tolerable o a trivial. Y el último caso, intolerable. Como su nombre lo dice, esto no se puede tolerar. ¿Por qué? Probabilidad alta. Siempre que va el ciudadano, ¿qué pasa? Amputación, coma, muerte, fracturas múltiples. No se puede comenzar el trabajo, no se pueden seguir ejecutando los trabajos y en el caso de que no se pueda disminuir a un nivel moderado o a un nivel tolerable, ese puesto de trabajo se tiene que prohibir. No se puede volver a trabajar en esas condiciones. ¿Estaríamos claros con esta parte del análisis de la valoración del riesgo? Perfecto, Kevin. Karim, Estefanía, los demás compañeros, dudas, preguntas. ¿No? Bien. Mire, el método que acabamos de ver es un método general, es el método binario simplificado. Y como este, hay algunos otros que son generales. Por ejemplo, el método, ¿qué sucedería si? El método de análisis de fallos y efectos, el análisis funcional de operabilidad, el árbol de fallos, diagramas de sucesos. Otro que vamos a ver, ya les voy a cambiar de presentación, después de, o ya sería para el día de mañana, para concluir el llenado de la matriz de riesgos. Pero también nosotros tenemos métodos específicos. Estos tienen que ser de aplicación concreta para un caso en específico, como por ejemplo el método intrínseco de incendios. En los casos de incendios, yo no puedo aplicar un método general. En el caso de ruidos, de temperaturas, de ambientes, de análisis inmunológicos, ambientales, yo tengo que aplicar un método que sea específico. No puedo aplicar un método general.
¿Cómo puedo yo analizar, por ejemplo, con la matriz que estábamos viendo hace un momento, el riesgo de que se presente un incendio? Es difícil, no se puede aplicar de esa manera. Entonces, para el caso del método, para este caso de incendios, puedo aplicar el intrínseco de incendios, puedo aplicar el método Gretner, que también es para incendios, o algún caso específico en el caso que, dependiendo del nivel del riesgo. Bien, para completar la matriz de riesgos, la que normalmente ustedes capaz que tuvieron una duda o si alguna vez la vieron, la manejaron, ahí se detalla el peligro que nosotros estamos analizando. Entonces, yo aquí ya les dejo ciertos casos, una lista no exhaustiva, no es que están todos, pero son los más comunes. Tenemos golpes y cortes, caídas a distinto nivel, al mismo nivel, espacios confinados, espacios inadecuados, atrapamientos con objetos, sustancias que se pueden inhalar, trastornos musculoesqueléticos, etcétera. Esta es una lista no exhaustiva. Dependiendo del sector, de la empresa, de la institución, se tiene que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta, como les digo, los lugares y las actividades de trabajo. ¿Para qué nos va a servir a nosotros esta lista? Para completar la matriz de riesgos, la matriz de evaluación de riesgos. Igualmente, este es un modelo, no es algo estándar. En algunos casos uno puede mejorarla, puede ampliarla. En una matriz, en algunas matrices ustedes pueden encontrar igualmente en el lado derecho, aquí pueden encontrar responsables, plazos, recursos, etc. Pero básicamente tiene lo que está en este ejemplo. La evaluación de riesgos se detalla la localización del centro de trabajo, qué puesto de trabajo es el que se está analizando, cuántos trabajadores lo ocupan, si es que tenemos una nómina de trabajadores se la detallaría, si es que la evaluación es inicial o es periódica, si es que es la primera vez que vamos a hacerla o si es que ya va a ser la de un segundo año o demás. La fecha de la evaluación o la fecha de la última evaluación. En la parte ya de abajo, en el siguiente nivel, ya tenemos aquí que detallar el peligro identificativo. Hagamos un ejemplo. Escojan ustedes de aquí alguno al azar para hacer algún ejemplo, con excepción de incendios, ¿no? Díganme en el literal de la G. Peligros en instalaciones de máquinas asociadas con montaje, consignación, operación, mantenimiento. ¿Quién más? Sugieran. La P. Ambiente térmico. El ambiente térmico también es difícil hacerle con un método general. Sustancias que pueden causar daño por el contacto, la absorción de la piel. La J. Sustancias que pueden inhalarse. D es caídas desde altura de herramientas, la C, caída de personas, la N, energías peligrosas. Esta también es un tanto complicada, energías peligrosas, porque aquí están radiaciones, ruido, vibraciones, se tienen que hacer estudios y mediciones.
Peligros asociados con el manejo manual de cargas. La opción A. La E. Ahora sí hemos estado bien dispersos todos. No coincidimos mucho, a excepción de la N. Barandillas inadecuadas en escaleras. A ver, este está coincidiendo algunos. Vamos a hacer ese. Barandillas inadecuadas. ¿Qué pasa cuando tenemos una barandilla inadecuada? Está el peligro ahí, ¿no es cierto? Era la letra R. Cuando hay una barandilla inadecuada, en sí es una fuente potencial de peligro. ¿Qué tipo de accidente se puede presentar si es que yo me arrimo en esa barandilla? Podemos caernos. ¿Cuán probable va a ser de que yo me caiga? Vamos a hacer barandillas inadecuadas en escaleras. Analicemos, pongamos un ejemplo como de una escalera. Estamos en una planta que fabrica colas gaseosas y tenemos una de estas escaleras que son como en espiral, pero una de esas barandillas está floja. Tenemos que esta escalera lleva desde la planta baja hasta el primer piso. Entonces, con este detalle que yo les doy, si es que yo me arrimo y solamente la escalera no es de un piso, ¿no? Pero sí está por encima del 1,80 m, que sería como algo de altura. Si es que yo tengo contacto con, si es que yo tengo que subir, lógicamente tengo que estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Qué probabilidad le puedo poner? Ya, miren, en esta parte le estoy haciendo igual algo como una pregunta trampa, porque la probabilidad, ¿cómo se medía? Dependiendo la exposición. Entonces, si yo tengo mucha exposición, listo, hay mucha probabilidad de que me caiga, pero hay algo que estamos omitiendo y vamos a regresar acá para reforzar eso. Tiene que ver con la exposición, sí, que yo tenga exposición al mismo, pero ¿qué nos habla al caso de analizar la probabilidad? Que ocurra el daño. Yo tengo que tener algún tipo de antecedente. Entonces, yo puede ser que tenga contactos más todos los días, a todas horas, en todo momento, pero que el daño no ocurra, que el mes anterior solamente un compañero se haya caído. Entonces, yo no puedo con tan poquita información decir netamente no es una probabilidad media, porque estaría haciendo como que un análisis sesgado. Necesito más información. ¿Cuántos accidentes han habido? Si es que yo me subo por ahí, me caeré. Si es que pasa el evento, o sea, ¿me voy a accidentar o no me voy a accidentar? Entonces, yo ya les voy a poner acá, ya no con trampas, sino con el antecedente de que ya vimos de que durante este mes, igual como les decía, 20 días laborables, hubieron 7 accidentes. Ahí sí, ¿cuál sería la probabilidad? Una probabilidad media. Ahí sí la registro como probabilidad media. Ahora bien, es muy probable de que yo me caiga, porque ya tengo yo un antecedente. ¿Qué consecuencias habrá de esa caída? Es una caída de altura. ¿Será ligeramente dañino que solamente haya un rasponcito en mi hombro al momento de caerme? ¿O será que sí tengo una fractura al menos del brazo? ¿O será que tengo una contusión cerebral o una muerte?
¿Cómo le catalogaríamos ahí? En la consecuencia, ¿qué consecuencia le pusieran ustedes? Tienen razón que aquí algo no les estoy poniendo bien, porque ligeramente dañino es bajo, dañino es medio y extremadamente dañino es alto. Eso es las siglas, ¿no? Entonces me están diciendo es dañino, dañino, dañino. Yo también apuesto porque sea dañino. Si es que yo me caigo, es muy probable que me caiga. Y si me caigo, es muy probable que me fracture al menos un brazo. Cuando tengo probabilidad media y consecuencias medias, ¿qué estimación del riesgo tengo? No nos vamos a regresar. Es una estimación moderada. Listo, ya tengo yo este análisis. Ahora hagamos otro ejemplo con el primero, golpes y cortes que también habían dicho. En un puesto de soldadura, esta es la letra A. En el puesto de soldadura de los 20 días trabajados, todos los soldadores que somos 3, hemos tenido un corte justamente con la mesa de trabajo, una sola vez. ¿Cómo le catalogo la probabilidad? Bajo. Bien. ¿Y qué tal si hubiera sido los 18 días? ¿18 de 20 días? Recuerden que alta se pone cuando es siempre o casi siempre. Media es cuando es en algunas ocasiones. Algunas ocasiones capaz está entre 12, 10 y 8. Estas son algunas ocasiones. En este caso sería alta. Vamos a trabajar con alta. ¿Pero qué consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia? Ya les dije la consecuencia. Nos cortamos un dedo, nos sangró, nos pusimos una curita. Ligeramente dañino. Si tengo probabilidad alta con consecuencia ligeramente dañino, les voy a hablar de memoria, estoy casi seguro que también es moderado. Pero vamos a confirmar. Alta con consecuencia baja es moderado, ¿no? Listo. Ya tenemos nosotros nuestra primera estimación del riesgo. Ahora, ¿qué hacemos? Para los riesgos estimados en moderado, importante e intolerable, y utilizando el mismo número de identificación del peligro, completamos la siguiente tabla. Entonces, el número de identificación del peligro aquí es el 1, aquí es el 2, porque los dos tenemos con moderado. ¿Qué medidas de control ustedes establecerían para el primer caso de la escalera, de la barandilla? ¿Qué harían para evitar de que se presente el accidente? ¿Qué se les ocurre que se pueda hacer como medida de control?
Listo. Reforzar las barandillas, soldarla, colocar señalética, soldadura de nueva barandilla. Bien, esas son ciertas medidas de control. La más importante es hacer una, reforzarla, ¿no? Sino colocar una suelda para que ya no esté esta barandilla peligrosa. ¿Cuál es el procedimiento del trabajo? Llamar al técnico, al soldador para que realice el tema de la barandilla y demás. Información. ¿Qué se coloca aquí en información y información? En el caso de que los riesgos tengan que ver con los trabajadores, cuando se detecte algo en la organización del trabajo. Yo no puedo formarles y decirles, verán, esa barandilla está mal, no pasen por ahí. Chuta, jefe, ¿y por dónde quiere que suba? Entonces no tiene que ver en que yo le capacite, sino tiene que ver en que yo haga alguna acción para que la barandilla esté reforzada y de que ya no tenga ese inconveniente. Cuando yo ya le refuerzo, ya está perfecta la barandilla, ¿ustedes creen que se controla o no se controla el riesgo? Karina y Kevin por ahí nos dicen que no. ¿Por qué creen que no? Yo ya reforcé la barandilla, ya ni se mueve, está perfecta, ya suben y bajan. Porque aún pueden ocurrir tropiezos. Ya, vamos a aclarar esta situación. Volvamos a la parte de arriba. En la probabilidad recuerden algo. Si es que yo ya le sueldo a la barandilla, ¿qué probabilidad habrá de que yo me caiga? ¿Seguirá siendo una probabilidad media? Ya no, es una probabilidad baja. Entonces, por más de que puedan haber o que puedan ocurrir tropiezos, porque es verdad, alguien se puede tropezar, se puede caer, ya mi probabilidad ya no va a ser media, va a venir acá a ser baja. La consecuencia siempre va a quedar la misma, porque si yo me caigo por la barandilla en mal estado, o si yo me caigo porque me tropiezo, o me caigo porque me empujan, la consecuencia siempre va a ser dañina. Pero ya mi estimación del riesgo ya no va a estar en moderada. ¿A dónde va a venir? Ya va a ser tolerable. Entonces, si yo ya bajé de moderado a tolerable, ¿se controló o no se controló este riesgo? Sí se controló, porque el riesgo estaba en moderado. ¿Sigue en moderado? No. Ya vino a ser controlado porque ya bajó a tolerable. Siempre debemos considerar tener la probabilidad baja, nunca será nula, ¿cierto? Vamos acá. Nótese. Todo lo que nosotros estamos haciendo, la valoración se hace ¿por qué? Evaluamos los que no hemos podido evitar. Entonces, en este caso, si es que nosotros ya evitamos, que sería el caso nulo, de que ya la probabilidad sería nula, no tenemos que hacer evaluación. No existe el riesgo, no hay. Se evalúan netamente los que no hemos podido evitar. Karina nos dice que se coloca en información y formación. No pudimos hacer ningún ejemplo relacionado a ese, pero vamos a hacer uno rapidito. Veamos
Veamos si es que aquí hay algo. Golpes y cortes, quedas al mismo nivel, espacios, sustancias, iluminación. Bueno, no está aquí en la lista. Un peligro, por ejemplo, puede ser un tipo de accidente, la pisada de objetos, corte por pisada de objetos. Si es que yo soy muy desorganizado y tengo todo mi espacio de trabajo con herramientas, con materiales en el suelo, es muy probable de que yo me lesione la planta del pie por la pisada con objetos. ¿Cuán probable va a ser eso? Capaz una probabilidad media. Casi siempre estoy pisando. ¿Qué consecuencias voy a tener? Ligeramente dañino. O aquí en la probabilidad también le puedo poner alta. Entonces, yo en estimación del riesgo voy a tener moderado. Como tengo moderado, tengo que hacer lo mismo acá. Pisada sobre objetos. ¿Qué medidas de control voy a hacer yo? Tengo que hacer una medida de control ¿de qué? De organizar mejor el ambiente de trabajo. Voy a hacer que el procedimiento es reorganizar, estructurar mejor el espacio de trabajo. Tengo que darle la información adecuada al trabajador, que él no puede desorganizar, que no puede tomar objetos de los puestos de trabajo de al lado, que no puede cogerse las herramientas, que no puede dejarlas tirando en el suelo. Y de igual manera la formación que yo le doy al trabajador, un buen proceso de selección. Entonces, aquí se va a determinar, dependiendo la organización del trabajo, cuando se tiene relación con los trabajadores, los riesgos. Cuando no tienen relación, como los dos ejemplos que vimos hace un momento, yo no le puedo dar la formación, detallar aquí. Se le va a dar capacitación para que al momento de subir las escaleras no se apoye en la barandilla. No, pues va a ser absurdo. Entonces, aquí se detalla cuando tiene que ver necesariamente una relación con los trabajadores. Los riesgos que yo haya determinado aquí, que tengan que ver y que yo también pueda reforzar y controlar el riesgo atacando o mejorando las condiciones de los trabajadores. Bien, con eso concluimos la sesión del día de hoy. El día de mañana continuamos haciendo o revisando otros métodos, los otros dos métodos que tenemos para revisión. Y no sé cuánto nos demos en eso y ya también empezaríamos o ya quedaría para la siguiente semana la revisión de las técnicas posteriores al accidente. Entonces, bien, recuerden que igualmente acceder a la plataforma y va a estar este documento habilitado y la clase del día de hoy igualmente. Listo, que pasen bien, buenas noches. Damos por concluido la sesión del día de hoy.